Hola, buenos días. Vamos a pasar a hacer una serie de ejercicios de repaso de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que va a relacionar las tres magnitudes fundamentales de la electricidad, de los circuitos eléctricos. Por un lado tenemos la intensidad eléctrica representada con la I, la tensión o voltaje con la V y la resistencia con la R. Esta misma fórmula también la podéis ver escrita de distintas formas. V igual a la intensidad por la resistencia, o también podéis verlo despejando, porque ya sabéis matemáticas, R es igual a V partido por I. Recordad, y esto es muy importante, que las unidades son las siguientes. De la intensidad es el amperio y se representa con la letra A. La resistencia se representa en ohmios y se representa con la letra omega. Y la tensión o voltaje se representa, se mide en voltios y la abreviatura es la V. ¿De acuerdo? También podéis ver esta fórmula escrita de esta manera, en forma de un triángulo o algo parecido, ¿vale? La podéis ver así: V, I y R. ¿De acuerdo? De todas maneras, con que os sepáis una fórmula de estas, ya lo hemos visto en clase, ya es suficiente para poder hacer todos los ejercicios de este tema de la ley de Ohm. La ley de Ohm siempre se tiene que aplicar entre dos puntos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer los siguientes ejercicios prácticos. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Al voltaje a veces también se le llama diferencia de potencial. Siempre en todos los problemas os recomiendo que hagáis un pequeño esquema o croquis de la situación que vamos a tener, ¿vale? Los receptores los podemos representar con una resistencia si queréis. Ya apuntamos aquí todos los valores. La pila, en este caso la fuente de tensión, tiene 30 voltios, luego V es igual a 30 voltios y la resistencia asociada a este motor o a este receptor son 10 ohmios. Vale. ¿Qué es lo que nos piden? Lógicamente, la intensidad. La intensidad siempre se representa en sentido convencional, y esto tenéis que tenerlo muy claro. Convencional va siempre del positivo al negativo, ¿vale? Y la representamos con una flecha. El palo grande de la pila es el positivo y el pequeñito siempre es el negativo. Vale, ¿qué tenemos que hacer? ¿Calcular la intensidad? Bien, pues aplicamos directamente la fórmula. La I será igual a la tensión partido la R, ¿vale? Poner siempre la fórmula y luego sustituir los valores. V, 30 partido por R, 10. Estos son 3. ¿3 qué? 3 amperios, ¿vale? Siempre destacar la solución. Son muy sencillos. Vamos a ver el ejemplo número 2. ¿Qué tenemos aquí? Calcula el voltaje entre dos puntos, es decir, ahora nos piden el voltaje. Vale. Vamos a pintar el circuito y vamos a poner lo que sabemos y lo que no sabemos. Voltaje, en este caso, será lo que habrá que calcular. Luego nos tienen que dar la intensidad, que nos dice que atraviesa una corriente de 4 amperios, y la resistencia, que es de 10 ohmios. Bien, ¿a qué es igual la tensión? La tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Sustituyendo intensidad, 4 por 10, 40 voltios. Y esto es lo que nos daría. Muy fácil, ¿verdad? Tenemos tres cosas. Si nos dan 2,
podemos despejar la otra, como todo. Vamos a ver el tercero, también muy facilito. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia potencial de 11 voltios. Muy bien. Lo mismo. Un pequeño esquema y ponemos lo que sabemos y lo que no sabemos. 11 voltios. Intensidad 5 amperios. Calculamos la resistencia. La resistencia es igual a la tensión partido por la intensidad. Tensión 11 partido por 5. Y esto da a ver 2,2. 2 ohmios. ¿Vale? Vamos a ver ya el cuarto. El cuarto es... en el cuarto hay que aplicar lo que os contaba en clase, que era la definición real de intensidad. ¿Vale? En este caso nos dicen que por la resistencia de una estufa de 50 ohmios, es decir, nosotros tenemos un circuito con una resistencia de 50 ohmios, pasan 10 coulombs, es decir, pasan una carga de 10 coulombs en un tiempo t de 2 segundos. ¿Vale? Nos piden A, intensidad que circula por la resistencia. ¿A qué era igual la definición de la intensidad? A la carga partido por el tiempo. Sabemos que carga pasa 10 coulombios. 10 coulombios partido el tiempo en segundos. 2. Luego la intensidad será igual a 5 amperios. Ya tenemos contestada la primera pregunta. Y la segunda pregunta de este mismo ejercicio, voltaje aplicado a la resistencia. Bueno, ya sabemos que vale la resistencia, sabemos que vale la intensidad y por lo tanto nos queda por averiguar lo que vale la tensión. Que ya sabéis que la tensión es igual a... a I por R. A la intensidad por la resistencia. Despejando, intensidad 5 por la resistencia, que es un dato del problema, 50, que nos da 5 por 5, 25 y un 0, 250 voltios. Bueno, y esto es todo, ¿vale? Os acabo de presentar una colección de problemas que resuelven toda la casuística o todos los casos posibles que os pueden preguntar en un examen, ¿vale? Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, me hacéis en clase. Adiós, chicos.